estar aquí en este lugar nuevamente y volverles a ver. Amén. Poder compartir con ustedes un momentico de lo más importante que de verdad existe en la vida del ser humano, aparte del trabajo, aparte de la familia, aparte de los hijos, de los quehaceres, de todo lo que tenemos que vivir en la semana. Algo más importante es, diga conmigo, alimentarnos. Alimentarnos. Y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? Es increíble, es más importante alimentarse de la palabra de Dios que aún ingerir comida. Claro que sí. Porque usted puede ingerir alimentos y puede sentirse bien. El alimento puede que inclusive le caiga mal a su cuerpo, a su organismo, y usted puede sentirse mal. Puede hasta indigestarse también alimentándose. Puede contaminarse. ¿Sí? Pero la palabra de Dios lo alimenta verdaderamente y le va a servir para el resto de su vida, que es lo más importante. Bueno, hoy vamos a terminar el tema que ya lo dimos por 3 clases, creo que fue, sí, 3 clases, lo que es el tema sobre la Virgen María, y hoy va a ser la última parte. Hoy vamos a llegar a la partecita que me estaba preguntando el miércoles, pero quiero saber si ella sigue siendo virgen o si tuvo más hijos, ¿sí o no? Entonces vamos a ya tocar esa parte y hacemos un pequeño recorderis y les voy a leer algo que está en la historia sobre las apariciones, entre comillas, supuestamente de la Virgen María, ¿ya? Y algo de lo que yo estaba estudiando, porque si usted quiere aprender sobre la Virgen María, ¿sí? Usted tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a la palabra del Eterno y mirar si realmente, primero, si ella existió. Eso es lo primordial. Segundo, usted tiene que ir al Antiguo Testamento para ver si el Eterno o el Padre Celestial había dicho algo sobre la Virgen. Eso es lo primordial. Porque nada sirve que digamos que la Virgen existió, que es la mamá de Dios, como dice la comunidad católica, si la palabra de Dios no lo confirma. Entonces, si la palabra de Dios, escuche esto, desmiente algo que una teología ha venido enseñando, entonces, ¿quién dice la verdad? Es la pregunta. ¿La palabra de Dios o la teología? La palabra de Dios. Entonces, si la teología contradice a la palabra de Dios, no es verdadera. No es verdadera. Pero el tema es que por muchos años, las personas, llámense cristianas católicas o cristianas protestantes, en cualquiera de las tantas denominaciones que existen en el protestantismo, han dejado la buena costumbre de escudriñar las escrituras. Usted ve a muchas personas en el catolicismo que ni la Biblia la llevan, y dentro de la iglesia católica usted va a ver que hay una persona encargada de la lectura, ¿ya? Y la lectura está programada. A ellos siempre les dan, el obispo de la zona o del país o de la nación, siempre les da lo que se llama la liturgia. ¿Alguien sabe qué es la liturgia? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más sabe qué es la liturgia? Yo no. ¿No? Lo que tienen que hablar. Exacto. La liturgia... Un esquecho. Exacto. La liturgia es que a cada iglesia católica, el obispo principal, por ejemplo, el de la nación de Estados Unidos, ya le da qué es lo que tiene que hablar durante todas las misas de cada año. Entonces ellos sacan su liturgia, que previamente ya les ha sido entregada por los obispados, y ellos lo que hacen, o que es lo que se limitan a hacer, es a darle lectura, ¿ya? Y ponen una persona para que haga una lectura bíblica de que está la liturgia y para de contar. Hay algunos padres, ¿sí? Y lo voy a decir con respeto porque hay muchos cristianos que, como la Biblia dice que no le digáis padre a nadie, entonces se ofenden porque uno les diga padre. Pero padre no le estamos diciendo por ser el papá ni ser el superior, sino como un título honorífico que la Iglesia Católica les dio a ellos, como padres. Es como a unas personas que tienen el título de doctor, o a nosotros que nos tenemos títulos de pastores o evangelistas o lo que sea. Entonces a ellos les pusieron los títulos de padres, entonces vamos a decirle con respeto del padre, por honrarlo, ¿sí? Y no estoy poniendo en contraposición la palabra de Dios, porque no estoy adorando ni lo estoy idolatrando, ¿ok? Entonces ellos simplemente se limitan a leer la liturgia, aunque hay unos padres de tipo carismático, hay católicos carismáticos que parecen que fueran pastores.
Y usted va a ciertas iglesias católicas y ustedes los ven que ahora la mayoría de las iglesias católicas, los coritos de adoración y alabanza son los mismos que los cristianos protestantes cantábamos desde 1970. Entonces ahora nosotros por ejemplo a nivel cristiano, muchas iglesias han dejado los coros a un lado, ya casi ni los mencionan ni los cantan, y el catolicismo los recogió. Y ahora nosotros hacemos lo que estábamos haciendo ahorita, estamos siguiendo canciones con ritmos, que suenan bonito y la música está chévere y decimos que ahora es lo que se llama gospel, ¿okay? Pero antiguamente era música que eran coritos de alabanza y ya los tienen. Va a una reunión de la iglesia católica y cantan los mismos coritos de los cristianos, no hay nada nuevo, ¿ya? Cantan los himnos. Y ahí es donde está ya marcando la diferencia, porque el catolicismo no solamente acogió la música, sino se volvió carismático. Y usted ve algunos, no todos, pero había algunos padres que predican. Y es interesante porque hay unos sacerdotes católicos que están entrando a la palabra. Pero cuando usted mira la organización, es que no están con otro tipo de catolicismo y ya como que no se están sometiendo a la normatividad del obispado tradicional. Entonces, por eso usted tiene que ir a la palabra de Dios, porque hoy lamentablemente encuentra uno en pleno siglo XXI y es increíble, esto de verdad es increíble. Créame que esto no es perdonable. Hoy en día no se puede perdonar que una persona siga a un líder religioso ciegamente. Eso en la época cuando no había estudio, cuando no había preparación, cuando no había escuelas, cuando no estaba el internet, cuando no estaba ni siquiera el Google, donde usted ya puede investigar y puede usted empezar a mirar si lo que le están enseñando o hablando es correcto o no es correcto. Pero que hoy en día existan personas que sigan ciegamente a lo que un líder religioso diga, esto es complicado, es delicado. Entonces tenemos que estar muy pendientes que todo lo que se hable se pueda comprobar, que todo lo que se hable se pueda entrar a las Sagradas Escrituras para ver si la Sagrada Escritura lo confirma o no lo confirma. Entonces, atentos a esto. Si todo lo que se habla, y voy a mencionar Biblia, no voy a mencionar la Torah siquiera. A las 5 porque tienen otra cosa. Ok, entonces, si todo lo que se habla, llamémoslo para que me comprendan, la Biblia lo confirma, Es cierto. es verdadero, ¿cierto? Lo podemos decir, ¿cierto? Pero si la Biblia no lo confirma, no es verdadero. Entonces viene la pregunta, ¿qué debemos obedecer? ¿La palabra de Dios o la palabra de un hombre? La palabra de Dios. Y no solamente me refiero a los padres católicos, porque estamos en un periodo de la historia donde hay muchos hombres y mujeres que se levantaron con supuesto ministerio donde contradicen todo el tiempo la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver ese tema también, porque desde los años 300 salieron con la historia de que la Virgen se aparecía. Y ahí tengo una reseña histórica y de las múltiples apariciones que han dicho que la Virgen se ha aparecido. Escuche esta cifra: solamente 28 las avaló el Vaticano. ¿28 las qué? 28 apariciones de la Virgen son avaladas por el Vaticano. O sea, aceptadas O sea, el Vaticano las acepta, Oh. ¿cierto? Pero el resto de las apariciones no las acepta ni las ha aprobado hasta el día de hoy. Porque ellos también investigaron, en su momento investigaron a las personas que dicen, se me apareció la Virgen. Y como el mundo occidental es tan religioso, ¿cierto? Y ha sido enseñado en la religión, entonces si alguien se está tomando un café y en la parte baja, en Colombia le decimos el cuncho, no sé cómo le dirán acá lo que sobra, el asiento de lo que se está tomando. Entonces si apareció una forma así toda medio parecía algo con falda, entonces ya dicen, hoy se me apareció la Virgencita, lo dejan quietico, le toman foto, lo suben a las páginas sociales y empiezan a rezarle, a adorarle, y no hace falta que crea que eso es cierto, y comienza lo que se llama la romería, que es llegar al sitio esperando un milagro, esperando la bendición, pero normalmente
el Vaticano se ha dado cuenta, y ojo que lo que estoy investigando, lo que yo investigué, usted lo encuentra también en un programa que es espectacular y se llama Discovery Channel, sobre las famosas apariciones. O sea, no me lo estoy inventando, usted lo puede investigar, ¿cierto? Entonces, la mayoría de estas supuestas apariciones de la Virgen se convirtió en sitios de romería, donde quien dijo que había visto a la Virgen, y normalmente que ha recibido un mensaje de la Virgen, termina pidiendo dinero, la donación. No dicen que tiene que pagar, pero dicen que tiene que dar la donación. Y hay gente que por amor a su fe y por amor a su creencia va y da mucho dinero, y se ha vuelto una cosa demasiado lucrativa el jugar con la fe de las personas. Para que vean que no solamente es dentro del cristianismo. En el cristianismo también vemos cómo juegan con la fe de las personas y no hayan cómo son sacarle el dinero a las personas, ¿cierto? Haciéndole creer cosas que no son en nombre de Dios, y en el catolicismo también lo han hecho. Entonces, 28 veces nomás ha sido aprobado por el Vaticano. Pero de esas 28 son las más famosas. Las que ya vimos, la del... ¿cómo se llamaba? Juan Diego. Juan Diego, allí cerca de México, y las otras apariciones, los niños pastores y otras apariciones que vieron. Pero en su momento, escuche esto, ojo, esto que es interesante. Cuando dijeron que la Virgen María, y sabemos que se llama Miriam, se apareció, es increíble que fue en el periodo donde nadie pudo comprobar si era verdad o no era verdad. No hay evidencia. No hay una sola evidencia real que pueda comprobar que sí se apareció. Sino siempre en la narración, es como el tema de Juan Diego, me pareció hasta interesante y me metí un poquitico a estudiarlo. Y dice que este hombre un día sentía algo como extraño en sí, y había una montaña, un cerro, hasta que él subió al cerro. Y normalmente, si usted mira, las historias de las personas que nombran las apariciones de la Virgen son las mismas, muy parecidas. Que ven como una sombra femenina, nunca vieron detalladamente a una mujer, sino vieron como una sombra femenina, y siempre dicen que es como con falda, ¿sí? Y siempre dicen que es que los rayos del sol les impedían ver. Y algunos dicen que estaba parada, por ejemplo en Francia dice que estaba parada sobre como un globo, una bola, y que ella misma le dijo a la persona, es que esta es la tierra, y yo estoy parada sobre la tierra. Y hay un común denominador en toda la historia que usted muestra, y es que siempre les dijo, o supuestamente le dijo a las personas, que donde ella fue vista, por favor le construyeran una capilla o una iglesia. ¿Ve? Entonces resulta que esas capillas están llenas de idolatría. Y si usted mira la palabra de Dios, primero la idolatría está prohibida, ¿cierto? Deuteronomio 5, está dentro de los mismos mandamientos, está prohibido. ¿Ok? La otra cosa es que usted mira que Cristo no vino para que lo adoraran. Usted no ve nunca en la historia del Hijo de Dios que Él haya pedido que lo adoraran. Nunca. Él siempre pidió que adoraran a su Padre que estaba en los cielos. Amén. Eso es increíble. Entonces, el Hijo de Dios no pide que lo adoren a Él, sino que adoren al Padre y obedezcan al Padre. Eso fue lo que Él pidió, está en todo el Nuevo Testamento. Pero la aparición dice que a ella solicitó que la adoraran y le hicieran un altar. Y es el común denominador, que todos ven como una figura, no ven a la Virgen. No la ven ni qué ojos son, no la ven ni su piel de qué color es, no la ven si tiene el cabello corto, largo, blanco, negro, castaño. No dicen qué estatura tiene. No dicen nada de eso. Pero ¿cómo le enseñan que está embarazada? Porque Leonardo da Vinci la pintó. Acuérdense de la segunda clase que le dije que habían dos personas en el año 1500 algo, por ahí, no tengo la hoja. Les enseñé que hicieron un cuadro en metal y dijeron que era la Virgen, y ahí empezaron a adorarla. Es, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo.
La mayoría de personas en sus casas tienen el rostro de Jesús, ¿cierto? En los cuadros, ¿cierto? Y cuando se va a investigar resulta que el rostro que están viendo ahí es del actor de la primera película de Jesús que pasaron en Semana Santa por Hollywood. Y él mismo salió públicamente a decir, por favor no me adoren más, mírenme, soy yo. Yo que fui simplemente un actor, actué para eso. Y de su foto hicieron la imagen de Jesús y lo adoran. Y él mismo desmiente eso y la gente todavía sigue creyendo que es Jesús. Esto es increíble. La última, se me olvida La Nación, donde se reunieron unos obispos del catolicismo y prepararon por medio de ingenieros con la inteligencia artificial y sale un holograma de ese Jesús, el mismo actor, la foto del mismo actor, pero sale con túnica y le dieron la propiedad de que él hable y le responda a las personas. Usted sabe que los robots ya le responden a uno. Aún en la casa usted compra un aparatico así y usted le habla al aparatico, que lo conocí con la hermana María en El Paso, y el aparatico le pone la música, le responde, hasta hablan. Y ya no se sienten solas las personas. Ya las iglesias están así. Es increíble. Y la gente ahora está creyendo que de verdad es Jesús. Y todavía les explican que es algo que preparan con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya no van a tener al Padre dándole la misa. Y lo increíble es que este ser, llamémoslo así porque parece que fuera real, y es un holograma, una proyección, los puede confesar. La gente va y se confiesa y él escucha sus pecados y él los perdona. Y la gente está saliendo de la iglesia creyendo que el Eterno los perdonó. Por eso es que es increíble que en pleno siglo XXI, a punto de que se produzca la tercera guerra mundial, y todavía hayan personas creyendo a todo lo que otro le quiera decir y enseñar. Por la fe. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero es que esa fe, ¿a dónde lo va a llevar? A la condenación. Por eso tengo que mirar mi fe, ¿dónde está fundamentada? ¿En qué estoy creyendo? ¿A quién le estoy creyendo? Ojo con esto. Es que por encima de que yo ame a un pastor, de que yo ame a un líder religioso, que yo ame hasta el Papa, lo que sea, yo tengo que ir a la palabra de Dios y comprobar si es correcto o no es correcto. Cristo mismo dijo que Satanás se disfrazaría de ángel de luz y vendría a engañar a los escogidos si fuere posible. Y la única forma en que el ser humano va a ser engañado es cuando el ser humano se aleje de la palabra de Dios, de la palabra del Eterno. Si el ser humano no escudriña, no adquiere el conocimiento del Eterno, y cualquiera viene y se lo lleva por cualquier camino. Cualquiera puede jugar con su fe, cualquiera le puede manipular. Permítame que voy a entrar de lleno ya que me metí a este tema. Mira lo que me averigüé. Siempre en estas 28, o donde lo aprueban, construyen una basílica. ¿Sabe qué es una basílica? Una iglesia mayor. No cualquier iglesia. Porque cada ciudad que se respete, se dice así, tiene su iglesia católica. O tiene su padrecito. Si es así o no es así. Pero la basílica es la iglesia principal, ¿sí? Donde está el obispo. Entonces, ahora viene otro tema. Escuche esto. Según el Vaticano, esto es según el Vaticano, esto no es según ni mi idea, y no es según lo que piensa un cristiano, no, esto lo encontré en Historia Vaticana. Dice que las revelaciones de la Virgen, escúchese, o las revelaciones o los mensajes, revelaciones o mensajes de la Virgen siempre han sido de forma privada. Y los mensajes del Eterno son públicos. Los mensajes de Cristo no fueron escondidas, fueron públicos. Los mensajes apostólicos son públicos. Pero ella, o supuestamente, ¿por qué se dice que son mensajes privados? Porque se lo ha dado a una persona aquí, supuestamente, a una persona aquí, una persona por allí, una persona por allá y otra persona por allí. En diferente tiempo. Nunca ha habido una aparición
a nivel masivo, donde haya mucha gente, donde muchos lo puedan atestiguar. Entonces da la casualidad que si hay una persona que dice que la Virgen se le apareció, ¿cierto? Ha mostrado testigos y son sus familias, su familia. No hay evidencias reales tangentes. Como raro, ¿no? Ponle cuidado, la primera aparición que dijeron no está comprobada. Voy a escribirlo acá, fue en el año 40 después de Cristo. O sea, 7 años después de que él subió a los cielos. Si él se fue a los 33, a los 30 crucificados, ¿cierto? A los 33 crucificados, ¿cierto? 50 días duró más aquí, más aproximadamente en la tierra. Entonces estaríamos hablando de, ponle 7 años después. Dicen que la Virgen se le apareció al apóstol Santiago. Escuche, esto lo dicen ellos. Al apóstol Santiago. Y dice que le pidió al apóstol Santiago, escuche esto cómo se contradice. Dice que le pidió al apóstol Santiago que le construyese también una iglesia, un altar. Pero la historia dice que en este periodo de los 40 años ella aún vivía. 7 años después de que Cristo subió a los cielos, ella aún vivía. Ahora, dice que le pidió que le construyera una iglesia. Eso muestra la historia católica. Y resulta que después de la ascensión vino la persecución a los seguidores de Cristo, donde mataron a todos los apóstoles. Los encarcelaban, los asesinaban. Y vino la época. ¿En qué año fue eso? Después del año 40, después del año 33 después de Cristo. O sea, año 33 en adelante. Y vino la época del famoso circo romano, donde el emperador cogía a todos los que fueran seguidores de Cristo, escuchen, no cristianos, porque eso es una impostación, a los seguidores de Cristo, y los metían en el circo romano con leones para que le lucharan contra leones. Imagínense quién ganaba. Los leones. O sea, en el circo romano metían A los seguidores de Cristo. Los asesinaban, los crucificaban, los encarcelaban. Ah, pues sí, pues ahí fue cuando pasó también lo de Juan el Bautista, que ella pidió que, Claro, que la cabeza se cuando le diera una charola. la hija de la mujer de Herodes pidió la cabeza de Juan Bautista y le presentaron una charola, lo asesinaron. Asesinaron y lo trajo al Los rey. apóstoles fueron asesinados, fueron perseguidos. Entonces, no habían iglesias, que ese es la otra impostación que hay en la Biblia. Las iglesias no existían. Menos la iglesia naciente, como dijeron. Porque todos tuvieron que huir. Y Cristo lo dijo muy claro. Que a quien quisiera seguirle, lo iban a echar a las cárceles, lo iban a apedrear, lo iban a perseguir. Es más, el Mesías lo que dijo es que si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo, tome su propia cruz y sígame. Pero pagaban las consecuencias y los apóstoles pagaron las consecuencias. Entonces no es verdad que existían iglesias. Entonces, ¿cómo le iba a mandar al apóstol Santiago a que le hiciera una iglesia para ella? Ve que no concuerda lo que narran, lo que le han contado a los católicos con la historia. No se puede comprobar. Y ¿sabe qué dice yo lo llamo la leyenda? Es que en ese vi? tiempo no entiendo. En ese tiempo no querían que nadie recordara o que supiera que vino Jesús. Sí, exacto. En ese tiempo dominaba el Imperio Romano. Roma dominaba Israel. Israel eran esclavos del Imperio Romano. Cuando vino Cristo se formó un alboroto porque Cristo dijo que había un Padre Celestial y se llamaba Yahweh, a recordarlo. Y resulta que al emperador romano lo tenían como un dios. Por eso decían, salve César. Y lo honraban como un dios.
Como ¿Ya? decían los nazis, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo formó la revolución, porque se formó una revolución tremenda, dice la historia, y la gente empezaba a desobedecer a Roma, empezaron a asesinarlos, entre ellos el primero, que fue a él, que subió a la cruz del Calvario. Y de ahí para allá todos sus seguidores fueron muertos. Todos fueron muertos. Entonces es imposible que 7 años después, porque la Virgen todavía vivía y los apóstoles todavía estaban en vida, ella le dijera al apóstol Santiago que le hiciera una iglesia Ya estaba muerto. para ella. No, ella estaba viva. Sí, pero ya Santiago no estaba. No, también estaba. Es que Santiago murió más o menos entre el año 50 al año 100. O sea, todos los apóstoles murieron entre el año 33, que fue la crucifixión, al año 100. Eso es un periodo de la historia donde no se marca exactamente qué año fue. En un periodo de 70 años ellos estaban vivos y fueron perseguidos y asesinados. Y los seguidores de los discípulos, que eran los discípulos de los discípulos, también fueron perseguidos y asesinados. Entonces, María aún vivía, o Miriam vivía, Santiago vivía, y Santiago fue apóstol de Cristo. Santiago fue apóstol de Cristo. ¿Cómo creen que Santiago iba a ir a hacerle una iglesia a María? Para que la adoraran y la veneraran. Es imposible. Es imposible. Y la historia, búsquenla y verá, año 40, de la primera aparición de María. Y dicen que María todavía estaba viva. O sea, no hay coherencia en lo que narran y con la historia. ¿Me hago entender? Es como si alguien viniera a decir, mi cuñada Olguita, o pastor, su cuñada Olguita por allá se acaba de estrellar en la luz y mató a alguien, se subió a la banqueta y mató a alguien y está en la ambulancia. Y resulta que yo la estoy viendo aquí. Entonces no hay coherencia lo que cuentan con la realidad, porque yo la estoy viendo. No hay coherencia que María estaba viva y fue y se le apareció al apóstol Santiago y que le dijera que le hiciera una iglesia. Pero no sabía que estaba viva. Sí, lo que pasa es que eso fue lo que le contaron a la Iglesia Católica en estos tiempos. ¿Sí me entiende? Es una de las tantas historias que le han contado a la familia católica los sacerdotes y ellos creen que es verdad. Pero cuando uno va y analiza, se da cuenta que no es verdad y no hay coherencia. ¿Qué era lo que querías que buscáramos? Vaya mirando el tema de las apariciones de María en el año 40. ¿Listo? En el año 1531, pero voy a anotar acá las fechas. Las que alcanzo porque son muchas fechas y ya llegó un momento en que me cansé de escribir tantas fechas. Entonces se las voy a narrar. Las más importantes, el año 40 después de Cristo. Año 1531 después de Cristo. O sea, 1531 años después. Con el famoso Juan Diego. Juan Diego. En el año 40 se lo atribuyeron dizque al apóstol Santiago. Que el apóstol Santiago había dicho eso. Y resulta que nosotros tenemos en la Biblia la carta de Santiago. Y no menciona eso. ¿Sí me entienden? Usted encuentra la carta de Santiago en la Biblia. ¿Hay mención que Santiago menciona eso? Por ningún lado. ¿Listo? También Juan Diego dijo que le había dado la orden de que le construyeran un templo. Y Juan Diego fue que ese era el mensaje para el obispo. Dice que Juan Diego, el pastorcito ese, salió corriendo, se fue hasta Ciudad de México, le dijo bueno, allá, sí, porque estaba cerca de Ciudad de México, y le dijo al obispo que la Virgen había ordenado que le construyeran un templo y que la adoraran. Y otras cositas. 1798. Hasta 1898 tuvo apariciones en Vietnam. Y lo mismo, enseñaron que la Virgen dice que les enseñó a preparar lo que llamamos té, la hierba, las hojitas en agua y tomar infusiones que para la sanidad. Y les dijo que ese lugar era santo y que le hicieran una capilla. 1830. 1836, en 1830, el 27 de noviembre, salió un hombre con la famosa medalla milagrosa, donde está la Virgencita rodeada del sol y es una medallita que cargan muchos católicos
o que pertenece a la familia católica. De hecho, la medallita donde se ve la Virgen en oro, ahí redondita, ¿ya? Esa se la inventaron el 27 de noviembre de 1830, que es la famosa medalla milagrosa. En 1836, creo que ya no estoy bien. Entre los lentes, Carlitos. Ya. En 1836 consagraron una parroquia ahí. En 1846 ordenó que le rezaran. En 1858 apareció, esto me pareció curioso, una mujer llamada Bernardita. Se me olvidó anotar la ciudad. Y esta Bernardita dice que se le apareció la Virgen y le dijo que si ella conseguía que le hicieran una iglesia y la adoraran, ella la iba a volver dichosa. Y que ella es que murió feliz. Y esa fue la historia, que se le apareció la Virgen le concedió su deseo y ya entonces empezó la romería. Lo interesante de eso con la tal Bernardita es que la Virgen dice que le confió 2 secretos, pero que no los podía contar a nadie. Búsquelo, ahí está, investíguelo, ahí está. 2 secretos, pero que no los podía contar a nadie. Tremendo. En 1879, en 1917, en 1925, 1932, 1937, 1947, 1961, 1975, 1976, 1980, 1991, y ya me cansé de escribir tantas fechas. Pero solo de todo esto, 28 nomás han sido aprobadas y certificadas por el Vaticano. Pero no hay pruebas. Lo tremendo es que el Vaticano certifica, lo aprueba, pero no lo comprueba que sea real. Y si usted mira la historia del Vaticano, que el católico no lo hace, el mismo Vaticano sabe qué dijo, que no es obligatorio creer en las apariciones de la Virgen. Está escrito en las enciclopedias del Vaticano. Sino que cada persona tiene la libertad de decidir si cree o no cree. Claro. Pero lo convirtieron a través de los años en un rezo, en una ritualidad y en un estilo de vida y de fe. Mucha gente la adora más. Y la gente adora la medallita, adora la imagen y le tiene más respeto y más veneración a ella que siquiera al mismo Jesús. Es increíble. Ahora viene algo, escúcheme que esto sí, y no me van a dejar de que yo miento. El año pasado, 2024, la NASA, se me olvida exactamente el mes, pero la NASA dijo, o había dicho que para el 2024, para el mes de noviembre, iban a llegar 3 días de oscuridad sobre la tierra, oscuridad. Yo sé que los que nos metemos al TikTok y esos mismos TikToks del año pasado, la Virgen lo profetizó, la Virgen lo había dicho, y sí me metí a mirar. Y por allá, muchos años atrás, alguien dijo que la Virgen había mandado el mensaje que iban a llegar sobre la tierra 3 días de oscuridad. Pero no dijo fecha. No dijo cuándo iban a ser los 3 días de oscuridad. Y la gente, algunos siguen pensando que eso es una profecía de la Virgen. Resulta que la NASA dijo que iban a llegar los 3 días de oscuridad y todos los seguidores de la Virgen lanzaron TikToks, lanzaron mensajes que la Virgen profetizó que esto se iba a cumplir, no sé qué. Eso la mayoría compraron velas, compraron hasta plantas eléctricas. ¿Qué no hicieron? Y todo el tiempo, hasta el año pasado, fue que la Virgen lo decía y que la Virgen lo había dicho, y eso se levantó el furor por la fe otra vez porque la Virgen lo había dicho. Resulta que antes de noviembre la NASA desmintió, dijo no, nos equivocamos. Estamos en 2025, pasó un año más y no llegaron los 3 días de oscuridad. ¿Qué pasó con todos los que subieron los mensajes de la Virgen que iban a ver los 3 días de oscuridad que lo había profetizado? Repito, usted no va a ver ni un mensaje ya en la red. Todos lo quitaron. Lo mismo que está pasando con los, digo yo con respeto, no es por ofenderlos, a los falsos profetas, que se ponen a profetizar que va a pasar esto, y ahora quitan rapidito los mensajes. Y la gente está sufriendo de amnesia. Y la palabra en Deuteronomio dice muy claro que si el profeta dice algo y no se cumple, no es profeta. Y resulta que los 3 días de oscuridad sí pasaron en la tierra. ¿Sabe cuándo fue? Léaselo, está en el libro de los Hechos.
cuando Israel estaba en Egipto, una de las plagas fueron los 3 días de oscuridad. Entonces la gente le gusta coger a leer un poquito de Biblia o medio se sabe algo de Biblia y meten parte de la Biblia, un mensaje y una aparición y la gente está creyendo. Está en el libro de Éxodo. El capítulo exacto no me lo recuerdo en este momento, pero es una de las plagas, la oscuridad sobre Egipto, que fueron 3 días y ya se cumplió en el pasado. Entonces juegan con la fe de las personas y eso no es justo, no es correcto. ¿Sabe por qué no es correcto? Porque va a llegar el día del juicio y se van a abrir los libros de Yahweh, está establecido en su palabra. Y todo lo que la palabra de Él contradiga y diga que no, es no. Pero la gente a la palabra del Eterno le está diciendo que no la quiere, pero sí quieren escuchar los mensajes de los siervos de Dios. Llámese como se llame en cualquier religión. Eso es lo delicado. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá y vamos a ver la profecía. Vamos a la Biblia ahora sí. Alístense porque comenzamos el maratón. Ya que les dije esta historia, vamos a ver 2 porciones. Vamos a ver la profecía donde estaba sobre Miriam o la Virgen María, y vamos a ver si ella fue mamá o no fue mamá, y si siguió siendo virgen o no siguió siendo virgen. ¿Ok? Y luego hacemos el resumen. ¿Vale? Okay. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. ¿Listo? ¿Alguien tiene la Biblia en español? Yoguito, ¿me colabora ahí con cualquier, la King James? Sí. ¿Sí? ¿Me colabora alguien con la Vulgata Latina, por favor? Y luego ya hacemos el resumen sobre toda la historia de la Virgen María resumido para hacer el recorderis. Isaías capítulo 7, verso 14. Ahí está una de las profecías sobre que vendría una virgen y concebiría. Y la historia del pueblo de Israel es espectacular, cuando uno se mete a leer la historia, no la Biblia. Yo me refiero a los libros históricos de Israel. Y dice que desde que Isaías profetizó esto, las mujeres empezaron a guardarse, las doncellas, empezaron a guardarse por mucho tiempo, esperando que ellas fueran aquella virgen sobre la cual iba a cumplirse la promesa. Es increíble, porque en aquel momento también muchos matrimonios dejaron de hacerse, porque las mujeres ya no se querían casar. Muestra uno de los escritores, ¿sí? Porque todas querían ser esa mujer. Nadie sabía el día, nadie sabía la hora, ¿cierto? Y todas se guardaban y todas querían ser vírgenes, a las que no les picaba ese bichito del amor. ¿Listo? Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice alguien? Léamelo en inglés, por favor, ñoguito. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Qué versión tiene? ¿Alguien tiene la Vulgata Latina? ¿Cuál le dice? Por tanto, el mismo Señor os dará la señal, saber que una virgen concebirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, a Dios con nosotros. Listo. Gracias. ¿Qué número es ese? Isaías 7:14. Isaías 7:14. 7. Verso 14. Lo felicito porque está leyendo ya mucho mejor en En español. español. No, se bajó en español. Quiero contarle una cosa que él cuando llegó no me entendía. Sí, porque no sabía nada español. ¿Cuánto ya llevas? Yo te entendí, pero la cosa Pero es no, o sea, no lo podía hablar. no tanto. Pero no que me entendía porque a veces preguntaba así, ¿qué es eso? O hacía esas caritas así, ¿qué está diciendo? Porque también él hablaba puro inglés. Hablaba puro inglés, y qué bueno que ya se ha soltado mucho y ya habla más español que inglés con nosotros, ¿no? Y ya qué bueno, lo felicito. Gracias. ¿Listo? Vamos en español, alguien que me colabore. Por tanto, el Señor mismo Es el os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Listo, esa es la traducción, ¿cierto? Pero ya vimos que es Imanu y que no es Dios con nosotros, ¿cierto? Sino el poder y la autoridad estará con nosotros, ¿ok?
Entonces, fíjense que ya había llamémosle otra vez la Virgen, Lo mismo, la Virgen María, Es el 14. o su nombre llamada Miriam, En las como tres realmente es Biblias. su nombre, Miriam. Entonces, es el producto de una profecía. ¿Ok? Profecía. ¿Listo? Ya no fue que llegara, escuche esto porque es algo delicado, y es que cuando Dios va a escoger a alguien, lo escoge con tiempo. ¿Qué dijiste que era Imanu, ¿Qué dijiste? el poder y la autoridad con nosotros. No es Dios con nosotros, sino el poder y la autoridad. Entonces, ¿qué notamos con analizar el ministerio de María? Y el ministerio de María, sencillamente, no es porque se haya portado bien. Escuche esto. No fue escogida porque se portara bien. No fue escogida por ser virgen, ¿cierto? Sino porque estaba dentro de los planes y el propósito del Eterno. Lo que el Eterno hace no lo hace al azar. Es porque Él ya lo tiene perfectamente planeado. ¿Listo? Ahora vamos a responderle a Olguita. ¿María tuvo hijos o no tuvo hijos? Vamos al libro de Mateo capítulo 12, verso 46. Mateo. Nuevo Testamento, Mateo 12, 46. Mateo capítulo 12, verso 46. Ese es uno de los 2 o 3 versículos que muestra la familia del Señor. Mateo capítulo 12, verso 46. Matthew 12, 46. Mateo 12, 46. Más ¿Listo? adelante de mí. Maná Susana, ¿lo tiene allá en inglés? 12, 46, por favor, en voz alta. While he was still taking to the multitudes, behold, his mother and brother stood outside, seeking to speak with him. Perfecto. ¿Listo? Búsquenmelo ahí, Mateo 12, 46, en la Vulgata Latina. Es porque este tiene muchas fotos aquí. Sí, es que es la Biblia, esa es la Biblia católica. Ah, Mateo, Mateo 12, capítulo 12, verso 46. ¿Listo? Mientras me lo buscan en la Vulgata Latina, Oquita, ¿lo tienes ahí en la Reina Valera? ¿En cuál? ¿Qué vamos a cuál? ¿La 46? Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Bueno, ponle cuidado. Entonces, Mateo 12, 46 está expresando que estaba Cristo hablando frente a los discípulos, estaba en la congregación, ¿sí? No en iglesia, porque no había iglesia, con el grupo de personas que él se reunía. Y dice muy claro que su madre, ¿cierto? Esa madre se llamaba Miriam. Y dice sus hermanos. ¿Qué? ¿Qué dice? Sus hermanos. ¿Qué dice? ¿Que sus hermanos qué? Estaban afuera. ¿Y qué? ¿Y le querían qué? Hablar. Y querían hablar con él. ¿Ok? Entonces, en los versos siguientes, vamos al verso 47 y les voy a explicar algo. ¿Ya lo tienes en la Vulgata Latina? Sí, 12:46, léeme. Todavía estaba platicando a pueblo y allí aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que la Biblia católica dice lo mismo que la Reina Valera. Entonces, él tenía mamá, hablando, lo conocimos como Jesús, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ya sabemos que su nombre real no es Jesús, sino es Yeshua. Entonces, ¿él tenía mamá? Sí. ¿Sí? ¿Sí tenía mamá? Sí, claro, pues si no, ¿cómo nació? ¿Tenía papá? Sí. Tenía padrastro. Tenía padrastro. Y realmente los padrastros es una palabra como fea, ¿cierto? Realmente es el padre sustituto. El padrastro es el padre sustituto. No lo engendró, pero lo crió, lo educó y lo formó. Y toda la historia muestra
Aún cuando él tenía como 10 añitos, dice que él se le perdió al papá y a la mamá, iban en una caravana y se asustaron y buscándolo por todo lado. ¿Y qué se hizo este canijo, como dicen los mexicanos? ¿Qué se hizo este canijo? ¿Pero dónde andará? Y búsquelo por allí donde la tía Elizabeth, búsquelo por acá, ¿dónde está? No aparece. Y al filo de la tarde lo encontraron en el templo. Un chamaco de 10 añitos, sentado, hablando con los doctores de la ley. Entonces, ¿tenía papá? Sí. No lo engendró, pero lo crió, lo educó, lo formó. ¿Ya? ¿Y la Biblia dice que tenía hermanos? ¿Sí o no? Sí. Sí, tenía hermanos. No los menciona. Pero eran hijos de José, ¿no? Eran hijos de José. Eran hijos de José, o sea, eran medio hermanos. Realmente eran medio hermanos. ¿Sí? Eran hermanos por parte de mamá. Por parte de papá no. ¿Ya? Después les explico lo del cromosoma X y Y. Espérame. Por parte de papá. ¿Eran hijos de María o eran hijos de José? Eran hijos de María y José. Los hermanos, esto ya no está escribiendo. Los hermanos eran hijos de María y José. Eran hermanos de María y José, los hermanos. Pero Jesús era hijo de Miriam y de Yahweh. Exacto, entonces Jesús, él era hijo del Eterno y María, o Miriam. ¿Ya? Todas las escrituras lo dicen, todos los libros sagrados lo dicen. José no era el padre de Jesús. Era el stepdad. Él se puede decir que es el padre sustituto, el terrenal, el que vino y se encargó de él. ¿Ya? A quien se lo encargaron para que lo cuidara, lo educara y lo formara. Pero el padre de él era Yahweh, el Eterno. Por eso Jesús se dice que es hijo del Altísimo. ¿Ok? Pero José y María, no lo escribí, no. José y María tuvieron más hijos. Ya después de que se casaron. La Biblia dice que tenían hijos. María y José. Sí, y hay una porción donde dice que hasta las hermanos y hermanas de Jesús estaban buscándolo. O sea, José y María hicieron una familia normal. Sí. Después de que nació Jesús. Después de que nació Jesús. O sea que María ya no era virgen. María tuvo su familia normal, igual que cuando Exacto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una mujer deja de ser virgen. O sea que es igual que hoy en día, cuando tú haces, ¿cómo se dice? Cuando tú no puedes tener un chamaco y que te meten un chamaco. Insemination. Lo insemina. No, eso no fue Sí. así. No, No fue así. A ver. No fue así. Pues no, pero es igual Pero porque ella puede es un tener su ejemplo. propia familia. No, igual pero que eso no María. es ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo fue engendrado? Por obra y gracia de ¿Qué? Yahweh. A ver, es su palabra. ¿Qué es obra y gracia de la palabra? ¿Qué ¿Qué es obra y gracia? que dijo, tú vas a... Bueno, venir vamos a y hablar, serás- porque este es un tema delicado, ¿listo? ¿Le queda claro que Jesús tuvo hermanos y hermanas? Sí, ¿Sí? ¿Está escrito? sí. Sí. ¿Sí está escrito? ¿Tiene Sí. alguna duda? Léele ahí donde dice que tuvo más entendido que Mateo nada más 12:46. de José. Espere, déjenme escuchar, por favor. Repita, por Yo favor. tenía entendido que nada más eran hijos de José, José y María. porque, José y María. no sé, entonces eso. Vuelva a leer, por favor, verso 46. Sí, ya no estoy yo viendo lo que, ¿quién es? ¿Dónde está? Verso 46. Mateo 12, 46. Sí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, pero El yo 46. tenía entendido que eran de José nada más. No, eso es una de las mentiras que surgieron de una denominación. Escuche esto. Una parte del catolicismo alcanzó a decir eso, pero como no lo pueden comprobar, se quedaron en silencio. Pero hay una denominación, no le voy a decir el nombre, X cristiana, que algunos de sus líderes principales se atrevieron a decir eso. Se atrevieron a decir que José tuvo hijos con otra mujer y no María. No, pues que. Pero la historia no muestra eso. ¿José no era viudo?
No, señora. ¿No? No, señora. Mateo 12:46 No, no era viudo. dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Bueno, ya que tocó ese tema, hermana Susana, primero, José no era viudo. Y le Eso es pidieron- una mentira. No murió. Él no era viudo. No era viudo. Jamás. No era viudo. Eso es una mentira teológica, ni la historia lo puede confirmar. ¿Ya? Eso es una de las tantas versiones que se han inventado. Eso es lo mismo que cuando dicen que ¿dónde salió toda la humanidad? Si estaban solamente Adán y Eva y luego Caín y Abel y Caín mató a Abel, entonces que luego vino Set. ¿Y entonces de dónde salieron? Y algunos inescrupulosos dicen que entonces fue que Adán tuvo más hijas y entonces ellos se acostaban con las propias hermanas y ahí vino toda la descendencia. Entonces viene la pregunta, ¿usted por qué es distinta a mí? En color de piel, en color de ojos, usted es peor, usted es más blanco que yo. Porque hay chaparritos, hay alticos, hay blancos, hay morenos, hay ojos rasgados, hay rubios, ojos azules, ojos castaños, ojos negros. ¿Vienen del mismo? No, son teologías, son lo que se llaman teorías no comprobadas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿tenía hermanos? Sí. Sí. Y los hermanos son por parte de José Y de María. y María. ¿Ya? Eso no lo pueden negar. Ahora, segundo, Pero ¿dónde dice que también son de María? Porque aquí nomás dice que son sus hijos. son sus hermanos. No hay ningún registro en la historia que sean de otra mujer. Porque si ella se hubiera casado con un hombre separado o viudo, como se inventaron, y él tuviera otros hermanos, no se cumpliría la palabra. Es que también Hubiera dice, sido un hogar completamente en desorden conforme a la palabra. ok, también dice María ascendió a los cielos. Esa es otra teoría no comprobada. Y ya les expliqué que en el año 431, en el concilio de Éfeso, la mayor votación, expusieron eso y por votación quedó sentado como un dogma. 431 años después. ¿Dogma qué es? Una creencia que le enseñaron a la gente que ya fue aprobada. El Vaticano no existía, pero existía ya el papado y los obispos, y ellos aprobaron por mayoría Ya. esta teología. Y de ahí para acá se vino enseñando eso. 430 años atrás se sabía que María murió normal como con muerte natural. ¿Y cómo fue como dijiste tú que Ascendió a los cielos. Ah, no. La ascensión es un dogma, y ya lo vimos en la clase pasada. Es un dogma que apareció en el año 431, concilio de Éfeso. Antes no se hablaba de eso. El único que ha ascendido Bueno, es- espera un momentico, porque se me están yendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que ella, o hasta cuándo fue virgen? Sería la pregunta. Y viene la pregunta, una mujer que es doncella, ¿cuándo deja de ser virgen? Después de que está con el marido. La ciencia médica dice que ni siquiera es cuando está con el marido. La religión, escuche, la religión dijo que cuando el hombre penetra a la mujer, perdía la virginidad. Pero la ciencia dice que pierde la flora vaginal. Pero la virginidad se pierde cuando el vientre se abre al alumbramiento. Cuando tiene a su primer Hasta cuando baby. tiene su hijo. Hasta cuando tiene su primer hijo. Eso dice la ciencia. Entonces, cuando Jesús nació, y Jesús nació de parto natural, en aquella época no habían cesáreas, por eso es que había tanta muerte de madres, porque cuando el parto se complicaba, la partera no podía y la mujer ella moría. era virgen de todos modos cuando se casó con José. Ella fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Hasta ahí terminó la virginidad. En perfecto cumplimiento profético. Todo está en el Antiguo Testamento. Por eso dice, y una virgen concebirá. Y después de la concepción, ya no hay virginidad, porque el vientre ha sido abierto. Entonces ahorita cualquier muchacha que se meta con su novio quiere que sigue virgen.
No, perdió la flora vaginal. Es que hay dos clases de virginidad. Ojo con eso. La virginidad, esto no escribe. Escribe eso. Le voy a responder, pero no es el tema porque me va a hacer meter en algo de ciencia. Hay dos clases de virginidad que el ser humano conoce. Esto tampoco tiene punto. La virginidad religiosa, lo que enseñó la religión, y cuando hablo de la religión, hablo de cualquier religión en el mundo entero, ¿cierto? Y es que cuando la mujer es poseída, ni siquiera habla algo bonito, dice que cuando la mujer es poseída por varón, O sea, la fuerza. no, No, que haya tenido intimidad sexual, Ajá. ya pierde la virginidad. Pierde la virginidad. Sí, María no lo tuvo. Sí, ella no tuvo varón, por eso es que ella fue virgen hasta el alumbramiento. ¿Ya? Entonces, y está la virginidad médica, que dice que la mujer, y aquí donde pierde cuando está con un varón, pierde la flora vaginal. ¿Qué es la flora vaginal? Es un tema médico que también me dediqué a investigar eso hace muchos años. Y es que las niñas, cuando son doncellitas, tienen una especie de mucosa que protege la vagina, no en los labios, sino un poquito adentro. Entonces, en la antigüedad, cuando un hombre se iba a casar con una mujer, después de la boda, lo primero que hacía era entrar y revisarla si estaba bien o no estaba bien. Y si la mujer no tenía la flora, la desechaban y se anulaba el matrimonio y quedaba como impura. ¿Ya? Se dañaba el negocio. Porque la mujer era un negocio. Y tenían que devolver las zarras que dieron por el negocio y pagar una multa que era el doble de las zarras del negocio. ¿Ya? Por eso es que usted ve hasta películas donde usted ve, cuando muestran películas de tribus indígenas antiguas y se meten a la ¿cómo se llama? No a la chocita, sino a la... Ay, se me olvidó, donde viven los indios que montan su carpita ahí. Chipi. Sí, y se meten ahí con la mujer, algunos salían hasta de margen y bravos y gritando. ¿Por qué? Porque lo primero que hacían no era llegar a besarla ni hacer lo que hacen. Hoy en día si nos llegaba y mamita, déjame, yo la reviso, y si estaba bien, la aceptaba y entraba en lo que se llama su luna de miel, y si no, era desechada como basura. ¿Ya? Esa es la virginidad religiosa, que están todos los libros sagrados y eso se optó toda la vida. Pero la virginidad médica indica que la mujer pierde realmente la virginidad cuando el vientre se abre. Ya no vuelve a quedar igual, entonces no puede ser virgen más. La virginidad tiene un tiempo de duración. ¿Ya? Entonces, María tuvo su tiempo de duración en que fue virgen. Desde que nació hasta la concepción. Hasta el alumbramiento. Porque la concepción es lo que se ha formado un dilema, porque lo que nos contó la Iglesia romana, escuche esto, que esto es grave, esto es delicado, pero nadie tiene la última palabra. Todo el mundo puede opinar, pero nadie puede decir que es así. La religión nos contó que obra y gracia, esto tampoco es así, nos contó que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso fue lo que nos dijeron, ¿cierto? Sí. Me quedan 5 minutos, listo. Obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí les voy a dejar con algo para que necesitan el salón. Escuchen, obra y gracia del Espíritu Santo, pero no nos dijeron qué era. Y viene algo delicado, que en la adoración celestial de Apocalipsis 5, el Espíritu Santo, como nos enseñaron que es, no está, ni hace presencia. Ahí les dejo esa inquietud, después lo vamos a ver. Hay un Dios del Olimpo, se me olvida el nombre, con la hermana Yoli lo estuvimos estudiando y ella lo enseñó, lo habló también. Hay un Dios del Olimpo que nació y dice que los rayos del sol llegaron hasta el vientre de su mamá. Ajá. Y Constantino era seguidor de los dioses del Olimpo.
Y parece ser que la historia que nos contaron de obra y gracia del Espíritu Santo es la misma historia que Constantino dijo que la metieran sobre Jesús. Lo único que sabemos es que el Eterno mandó al ángel Gabriel, ¿sí? Y parece ser, no está comprobado, que es igual de lo que la ciencia ha descubierto. La ciencia humana descubrió que una mujer puede quedar embarazada sin que un hombre la toque. ¿Cómo lo hace el hombre? Por medio de inseminación artificial. La duermen en una camilla, anestesia, ¿cierto? Y parece, eso es una hipótesis, que a María la durmieron porque la historia dice que la durmieron o entró en el sueño, y eso es dormirla. A la mujer normalmente la abren, ¿cierto? Entran al óvulo y le inseminan el espermatozoide dentro del óvulo. O sea, lo introducen ahí. Y hay mujeres que han tenido hijos por lo que se llama fecundación hasta in vitro. ¿Ya? No estoy diciendo que Jesús nació así y que a María la inseminaron. No sabemos si es verdad o no es verdad. Pero todo apunta de que a María la inseminaron porque ella era un ser humano. Entonces, cuando se dice que fue por el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es la palabra del Eterno. Y por la palabra de Yahweh, del Eterno, fue que dice que introdujeron a ese santo ser dentro del óvulo de María. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos. Nadie lo puede confirmar, nadie lo puede certificar, nadie lo puede negar. Lo sabremos el día que Él vuelva a este mundo. ¿Listo? Tenemos que terminar, bueno, me quedan 3 minuticos. Les recuerdo, entonces, María estaba profetizado lo de María, ¿cierto? Lucas capítulo 1 está el saludo a María, que los romanos lo volvieron un credo y una oración, ¿cierto? Juan capítulo 2, capítulo verso 5, está la única orden de María, y la orden de María es hacerle caso a Cristo, a Jesús. Para de contar, no hay ningún libro en la historia de la humanidad, ni religioso, que muestre que María hizo, o dijo, o intervino en la vida de algún creyente, ni en la de los discípulos. Salvo que estuvo con el maestro de Galilea hasta su muerte y en el momento de su ascensión. La ascensión de Cristo, no la de María. Y hay por ahí libros seculares que dicen que ella murió como cualquier persona. Ella sí murió de muerte natural. Pero le tocó también huir y le tocó estar escondida. Porque a todos los asesinaron. Y vivieron asesinando a los seguidores de Cristo hasta el año de 1980. 1980. Sí, señora. Ha sido la persecución de los seguidores de Cristo y de los que hablan la verdad. Hasta hace menos de 40 años. Y hay países en el Medio Oriente donde a los seguidores de Cristo todavía los asesinan, los queman, los mutilan, queman los poquitos templos y las casas y todo eso. Solamente que no por se eso ve, todo estaba callado. no se ve por los noticieros. Por eso todo está callado y oculto. Hasta apenas ahorita se está Hasta viendo. ahora se está sabiendo la verdad de todo y la gente está abriendo los ojos como Cristo lo ordenó. Y Cristo dijo, y termino acá ahora sí, San Juan 8:32. Se me olvida, no estoy muy seguro, ayúdenme por ahí. Y él dijo, cuando conozcan la verdad, seréis verdaderamente libres. Entonces esa es la historia de la Virgen María y realmente la mayoría ha sido un engaño de lo que han hecho con la humanidad. ¿Listo? Dios les bendiga. Gracias por haber venido.